Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video en el que vamos a ver cómo aplicar un efecto más cinematográfico, un poquito más de dramatismo a tus imágenes de una manera súper sencilla. Y sin más preámbulos, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es ir a una nueva capa de ajuste aquí abajo en el panel de capas y vamos a elegir blanco y negro. Vamos a ver en donde dice ajustes preestablecidos por defecto, vamos a desplegar y vamos a buscar el filtro azul de alto contraste. Hago clic, lo dejo todo así como está y vamos a ir a modo de fusión, que es en el panel de capas, desplegamos, multiplicar. Se nos quedó como muy fuerte, ¿no? Entonces vamos a ir a la opacidad y la vamos a bajar a un 40% más o menos, que lo que estaríamos haciendo es usar un 40% de la información de la capa de arriba y que se mezcle un 60% con la información que hay en la capa de abajo. Así que va a depender de cada foto si tenés que poner un poquito más o un poquito menos de opacidad. El siguiente paso, que es un poco opcional, pero que lo podés utilizar, es, vamos a hacer doble clic y se nos va a abrir esto que se llama estilo de capas. Y donde dice capa actual, esto es el Blend Diff, que si querés ya puedo hacer otro video de cómo usar el Blend Diff de una manera más amplia. Pero por ahora vamos a hacer donde están lo blanco que dice 255, hay dos mmm, pestañitas, no sé cómo llamarle a esto, dos tiradores, y lo vamos a llevar. Así como está todo junto, ves lo que va pasando en la foto, que se va quitando de las altas luces. Entonces lo voy a quitar del todo lo que pueda, y apretando Option voy a separar esas dos, y esta lo que hace es difuminar eso que acabo de hacer. Entonces lo saca todo, pero para que no queden rayas lo voy a difuminar hasta el final. Llevo un blanco hasta el borde y el otro blanquito hacia el otro borde. Y así ya tendríamos nuestro tratamiento de color súper fácil. Vamos a ver en otro caso. Así que voy a hacer edición, copiar. Me voy a ir a otra imagen, que acá ya está aplicado, así que lo saco. Y voy a ir a edición, pegar. Así de sencillito. Lo voy a ver en otra imagen más para que veas que también se puede aplicar súper fácil. Y en vez de de ir acá al menú, lo que voy a hacer es simplemente hacer control o command C y control o command V corta, V. Y ya lo tendríamos. En este caso que la imagen está un poco más saturada, te voy a dar un truquito más por si este es el caso de tu imagen. Y lo que vamos a hacer es desaturar un poquito la imagen. Mira, vamos a borrar todo para que lo veas desde el principio. Voy a ir aquí también a crear una capa nueva de ajuste de tono saturación y le voy a bajar un poquito la saturación con el tirador del medio. Nada más, súper fácil. Y ahora voy a ir a capa nueva de ajuste de blanco y negro. Voy a buscar el filtro azul de alto contraste. Lo voy a poner en multiplicar y le voy a bajar la opacidad a un 40, entre 40 y 50%, suele quedar bastante bien. Mira qué hermoso que quedó. Voy a volver a hacer doble clic, se me despliega el estilo de capa y con el tirador blanco lo voy a llevar todo casi hasta el borde. Con Option apretado se separa. Si yo no aprieto Option, no se separan, se quedan juntitos. Son dos, si lo miras bien son dos. Option, separo, llevo hasta el final y el otro blanco también lo llevo hasta el final para que se difumine esto que acabamos de hacer. Le doy a OK y mira qué precioso nos quedó.
vamos a hacer un último ejemplo, que este está, ya de por sí se ve que la imagen está muy saturada, muy rojiza por el rebote de la luz en el pelo, en el vestido, todo se genera un rojizo que puede que nos interese, puede que no. Yo voy a suponer que no queremos eso, así que lo que voy a hacer es ir a tono saturación, creo una nueva capa de ajuste de tono saturación, le voy a bajar bastante la opacidad, fíjate como ahí ya la piel se va haciendo un poquito más de porcelana y se pierde, o sea, se va ese rojo que teníamos que nos lo estaba invadiendo todo. Y ya el cambio es bastante significativo y bastante lindo, bastante estético queda este cambio. Voy a volver a hacer una capa de ajuste de blanco y negro, voy a buscar el filtro azul de alto contraste y voy a multiplicar en su modo de fusión y voy a bajar la opacidad a entre 40 y 50%, que en esta foto me parece que queda lindo, y vamos a ir a hacer doble clic sobre la capa y donde dice fusionar sí, o sea, blend diff, capa actual, vamos a ir a las altas luces, vamos a sacarlo casi todo, option, lo separo, llevo el blanco hasta el extremo y le doy a OK. Fíjate qué bien que quedó y así no estaríamos afectando tanto a las altas luces y es un poco menos drástico el cambio, que a la hora de imprimir y de exhibir también las imágenes es importante que los ajustes sean suaves y no quede un borde marcado de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, este sería el ajuste final en el que usamos solamente dos capas. Fíjate que son distintos tipos de imágenes en las que podemos aplicar, no importa el estilo que tú tengas o para qué quieras usar estas imágenes. Puede ser para un retrato así un poco más artístico, puede ser para un retrato de bodas, puede ser para algo, un retrato que hagas en la naturaleza, puede ser para cualquier tipo de imagen o algo un poquito más fine art. Algo que, cualquier tipo de imagen que vos estés utilizando, este ajuste que nos da ese toque más dramático, lo podés implementar. Es muy sencillo y no nos estaríamos metiendo en una cosa de corrección de color que suele ser más complejo, lleva más tiempo y hay que tener más conocimiento. Espero que te haya gustado hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, déjame un like, déjame un comentario. ¿Conocías esta técnica? ¿La vas a usar? ¿Conoces algún amigo al que le pueda gustar y le querés mandar el video? Adelante. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por tus comentarios y por suscribirte. Nos vemos muy pronto. Chao.